Tres tribunales, cero justicia y Mara Lezama feliz. El pasado 5 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó mi recurso de reconsideración REC 320-2026 y con eso quedó cerrada la justicia sobre un caso de censura a mi libertad de expresión y el uso de la figura de violencia política de género y del Instituto Electoral de Quintana Roo en mi contra. México y su Tribunal Electoral no resolvieron que la censura fuera legal, no. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió no analizar si existía censura y el uso de violencia política de género para ejecutarla. En los hechos, el Estado mexicano terminó utilizando formalismos procesales como una barrera sistemática para impedir el examen judicial de graves restricciones a mi libertad de expresión, mi privacidad, mi actividad periodística y mi derecho de acceso efectivo a la justicia. ¿Y qué resolvió sobre la censura? Nada. ¿Qué dijo sobre utilizar la violencia política en razón de género para intentar callar a un periodista desplazado con antecedentes de haber sido acosado y oprimido precisamente por quien lo acusa? Nada. ¿Qué explicó sobre la solicitud del IECRO a Facebook para obtener información privada vinculada con mi cuenta? Absolutamente nada. Se refugiaron en la ausencia de una firma autógrafa o firma electrónica certificada. Eso no es justicia. Se los voy a explicar muy breve, pero con peras y manzanas. Pasé por tres tribunales: Tribunal Electoral de Quintana Roo, Sala Jalapa y Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y los tres cerraron sus puertas. Y hubo obviamente un cero análisis del fondo que develaría la estratagema del uso de la violencia política de género para censurarme. Pero no solo es mi caso, eso sucede en todo el país. Utilizan a esta figura de violencia política de género para censurar a la prensa. Esto parece obviamente el argumento de una historia conspirativa, pero esto no ocurre en una novela, ocurre en México y dentro de su sistema electoral de justicia. El TECRO no estudió si las medidas cautelares eran legales, proporcionales o si construían una mordaza contra mi trabajo periodístico. Tampoco atendió mi voluntad inequívoca de ratificar la autoría de mi demanda y mi decisión de impugnar por todas las vías que estaban a mi alcance desde el extranjero. Nunca, pero nunca respondieron a mis correos electrónicos hasta la fecha. No lo responden. Y esa Defensoría Pública Electoral, que debería ser noble ante casos como este, que además pertenece al propio TECRO y que está bajo la responsabilidad de la licenciada Nayeli Aragón, jamás formalizó la representación de mi caso, aún conociendo mi situación como periodista desplazado fuera de México. El TECRO desechó mi demanda porque fue enviada por correo electrónico sin la firma autógrafa que ellos exigían y sin estar yo presente para, obviamente, interponer la demanda. Sala Jalapa confirmó ese formalismo y el pasado 5 de agosto Sala Superior decidió que el asunto no contenía suficiente constitucionalidad, importancia o trascendencia para abrir la puerta. En términos metafóricos, tres tribunales analizaron el sobre, pero ninguno quiso leer la carta. Eso no es justicia de fondo, eso es justicia de ventanilla. Yo denuncié públicamente y también expuse en mi demanda ante Sala Jalapa que existe un contexto que no debe minimizarse y no debía minimizarse en su momento. El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera es padre de Carlos Felipe Fuentes del Río, titular de la Consejería Jurídica del gobierno de Mara Lezama, precisamente la oficina que promovió la denuncia en mi contra. El magistrado Felipe Fuentes, ante mi señalamiento, se excusó y no participó en la sesión del pasado 5 de agosto. Eso está bien, son las formas jurídicas. Pero se tiene que entender que México no es un laboratorio aséptico, incorruptible, ni aislado de las redes del poder. Una excusa formal diseñada para cumplir con las formas no borra esas redes ni vuelve irrelevante el radio de influencia institucional de un magistrado federal. Está claro que no existen pruebas para afirmar que el magistrado Felipe Fuentes pues haya intervenido fuera del expediente. Yo tendría que ser espía para obtener audios, videos o conversaciones privadas que demostraran una intervención de esa naturaleza. Por eso no lo afirmo. Lo que sí afirmo es que ese vínculo exigía investigación, máxima transparencia, escrutinio reforzado y un estudio impecable sobre el fondo de esta relación padre-hijo. Porque hay que entender esto, y esto lo digo también con mucha franqueza, no es un delito que el hijo de un magistrado federal electoral trabaje en la Consejería Jurídica de un gobierno. Por supuesto que no. Lo que sí plantea un evidente conflicto de interés institucional
es que el hijo de un magistrado federal electoral intervenga directamente en denuncias electorales de la gobernadora o del gobierno que posteriormente asciendan hasta el tribunal donde opera, delibera e influye su propio padre. Ese es exactamente el fondo de la olla y nadie quiso estudiarlo. Nadie estudió la censura, nadie estudió la solicitud de mis datos personales, nadie estudió la utilización de la violencia política en razón de género como un mecanismo para retirar publicaciones, limitar mi actividad periodística. Nadie estudió la condición extraordinaria desde la cual promoví mis recursos, desplazado de México, refugiado y bajo protección internacional en El Salvador. Nadie estudió el fondo. Por eso Mara Lezama debe estar feliz. El IECRO me censura, el TECRO desecha, Sala Jalapa confirma y Sala Superior cierra la puerta y todo bajo un sospechosismo entre padre e hijo. El sistema terminó concediéndole a Mara Lezama exactamente lo que buscaba. Que nadie examinara de fondo la mordaza impuesta contra mí, contra un periodista. Sin embargo, debo decirlo con absoluta claridad. Me siento fuerte, me siento positivo, me siento respaldado. He peleado esta batalla durante muchos años. Fíjense, voy a hacer historia. Por el periodismo, en 2002, fui sometido a libertad condicional durante 3 años y medio por consigna del gobierno en turno. Y después de 3 años y medio, un juez federal exigió mi auto de formal libertad por injusta y deliberadamente mal planteado el auto de formal prisión al que me sometieron en Quintana Roo, en el estado. Todo por publicar una denuncia pública contra un pedófilo. En 2006, un presidente municipal ordenó mi encarcelamiento administrativo durante 3 días por una investigación incómoda publicada en la portada de mi revista. Ahora, desde 2022 a la fecha 2026, he tenido que enfrentar el régimen verde en manos de Mara Lezama, con bloqueo económico, amenazas de muerte, demanda de su esposo Omar Terrazas, y ahora ella usando el Poder Judicial y a la institución electoral como ariete para callarme y censurarme con medidas cautelares igualitas. La misma medida cautelar o provisional, como le llamó, que me interpuso el juez ante la demanda de Omar Terrazas, el esposo de Mara Lezama, en 2024, es la misma que me interpuso el Consejo de Quejas y Denuncias del IECRO y que ejecutó el director jurídico, pues ante esta denuncia por violencia o presunta violencia política de género. Igualitas. No les bastó mi quiebra financiera y mi salida del país o exilio. En mi oficio periodístico por 30 años, para conservar mi libertad e independencia, han habido rounds que he ganado. Han habido rounds empatados y también han habido rounds que he perdido. Pero sigo de pie. No me han callado, no han detenido mis investigaciones, no han logrado que abandone mi trabajo periodístico y no van a conseguir que renuncie a buscar justicia. La batalla legal no ha terminado. La vía interna contra ese desechamiento quedó agotada. Eso lo entiendo. Y esta cadena de formalismo se convierte ahora en una prueba fundamental ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También abre la posibilidad de iniciar otros frentes contra actos autónomos, omisiones, obviamente persistentes, violaciones a mis datos personales y nuevas actuaciones de las autoridades responsables. Terminó mi etapa exclusivamente defensiva y ahora voy a la ofensiva institucional para encontrar justicia. Construí un escudo, ahora vamos a avanzar hacia el frente. Yo sabía, porque lo sabía, que esta batalla difícilmente se resolvería dentro de México. Sabía que tarde o temprano tendría que llevarla fuera del país, ante instancias internacionales capaces de observar lo que las instituciones mexicanas decidieron ignorar. Y ahí voy. Esto todavía no termina. Yo sigo de pie, sigo peleando y voy a ganar. Por ahora, la historia graba la actuación de 3 tribunales, 0 justicia y Mara Lezama feliz. Pero yo continúo. Estos Juicios del Poder con Jonathan Estrada Internacional para Escudo de las Américas desde El Salvador. Aquí analizamos el poder sin permiso.